Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Es un privilegio el poder estar con ustedes en este momento y poder compartir acerca de la bendita palabra del Señor. Queremos que oremos en esta hora, pidámosle al Señor su dirección para que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de su nombre. Bendito Dios, en esta preciosa hora, Dios mío, alabamos y bendecimos tu nombre. Agradecemos tu bondad, Señor, y tu misericordia. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos, Señor, y poder meditar en tu palabra. Hoy invocamos, Señor, del cielo para que sea tu gracia, para que sea tu favor, Señor amado, el que nos guíe, Señor, y el que ministre nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Muchas gracias, Padre amado. Gracias te damos por lo que tú haces, Señor, por lo que tú seguirás haciendo, Padre, en cada uno de nosotros, Padre amado. Cubiertos estamos con la sangre preciosa tuya, Señor, y oramos, Padre, por tu palabra, la cual es viva y es eficaz, que venga a llenar y que venga a ministrar nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Señor. A ti sea la honra y sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quisiera que por favor abriera su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 17 y el versículo número 14 al versículo 21. Hoy le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Quisiera yo leer este pasaje de la palabra del Señor Jesús. Dice: cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Cuán importante es poder ver estos aspectos. La palabra del Señor dice que este muchacho padecía de epilepsia. Y dice que sufría mucho. Eso es lo que el diablo hace. Trata la manera de matar, de robar y de destruir. Porque eso es lo que estaba aconteciendo en la vida de este muchacho. Dice que el diablo lo tiraba en el fuego y lo tiraba en el agua. Lo que el diablo quería era indudablemente matarlo. Y lo trajeron delante de la presencia de los discípulos y no pudieron curarlo, no pudieron hacer nada por este muchacho. Entonces lo llevaron con el Señor Jesús. Cuando nosotros estamos buscando un apoyo, que oren por nosotros, que ministren nuestra vida, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Hay personas que han puesto su mirada en el ser humano y a veces cuando las cosas no funcionan como ellos esperan que funcionen, muchas veces se decepcionan, porque la mirada está puesta en quien ora y no el que hace la obra del Señor. Es probable que este hombre puso su mirada en los discípulos
y no pudieron hacer nada por él. Era necesario llegar donde estaba el Señor Jesucristo. Así nos acontece muchas veces a nosotros. Teníamos experiencias aquí cuando se oraban por las personas que muchas veces no querían que nosotros oráramos por ellos, sino que tenía que ser el pastor. Y el pastor les decía, no ponga su mirada en el ser humano, póngala en el Señor Jesucristo, porque el que hace la obra es el Señor. Nosotros solamente somos medios nada más que Dios en su misericordia quiere utilizar para que el nombre de Él venga a ser glorificado. Pero el Señor reprendió el demonio que estaba en la vida de este muchacho. Este muchacho padecía de epilepsia y reprendió ese demonio y fue sano en aquel mismo momento. Los discípulos llegaron a donde estaba el Señor, algo así, un poco preocupados, ¿verdad?, de que no pudieron haber hecho nada por el muchacho. Y le preguntaron al Señor por qué es que ellos no habían podido expulsar ese demonio o echar fuera ese demonio. El Señor le dijo, por vuestra poca fe. Cuán importante es que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, siempre tengamos fe. Cuando el Señor iba a hacer algo, iba a orar por alguien, siempre les preguntaba que si tenían fe. Véalo usted, dice la Biblia, que todo lo que nosotros pidamos con fe y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, veremos resultados. San Juan capítulo 14 y el versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Marcos 16, versículos 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo lo que nosotros pidamos en oración, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a reprender al diablo o algún estorbo del infierno, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. A nuestra propia voz, por nuestros propios medios, es probable que el enemigo nos ceda, pero si nosotros lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, de aquel que vino a esta tierra, de aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que fue a la tumba, pero resucitó al tercer día. Es en el nombre del Señor Jesús que nosotros debemos orar. Es en el nombre del Señor Jesús que nosotros debemos de ordenar a esos estorbos y a esas obras del diablo que se vayan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recuerde que la Biblia dice que al Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doblegue toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todo lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo en el nombre poderoso de Cristo. Cuando usted va a reprender un estorbo del malo, usted lo tiene que hacer en el nombre del Señor Jesús. Usted puede ver los relatos de la palabra del Señor cuando los mismos demonios reconocían que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así es hasta la fecha y así seguirá siendo por toda la eternidad. Su nombre es sobre todo nombre. Otra parte muy importante que el Señor les dijo fue por su poca fe, por su poca fe. Santiago 1 y versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted va a ayunar, usted va a orar, usted está intercediendo, está ministrando liberación, tiene que hacerlo con fe. No son sus palabras, no son sus manos, es el nombre del Señor Jesucristo el que ha de ser glorificado. Es por el nombre de Él y es en fe, en el nombre de Cristo Jesús. En Hebreos 11 y versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy importante ver esto. A veces las personas quizá no es que Dios no esté obrando, no es que el Señor no lo pueda hacer. A veces nuestra fe no está colaborando para que ese milagro suceda, para que ese milagro acontezca en cualquier situación por la cual nosotros podamos estar pasando. Es muy importante la fe. La fe, la duda va a ser lo contrario de la fe. Y la duda muchas veces nos va a asaltar. La duda muchas veces va a llegar a nuestra vida para hacernos creer o hacernos pensar que tal milagro es difícil que acontezca. Este muchacho tenía un demonio de epilepsia, una enfermedad de epilepsia. Y ahí claramente habla la palabra del Señor de que el Señor Jesucristo echó fuera o expulsó esa obra del malo. No sé cuánto tiempo usted ha estado orando o quizá ha estado en esa lucha. Cuán importante es que nosotros le pidamos al Señor o que nosotros mismos también alimentemos nuestra fe a través de la palabra del Señor. Usted quiere que su fe sea fortalecida, lea la palabra del Señor, vea los pasajes de la palabra del Señor, donde el Señor sanó, el Señor liberó, el Señor restauró. El Señor dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cada pasaje de la palabra del Señor, lea el libro de los Hechos. Usted puede ver cómo el Señor obró a través de estos hombres y de estas mujeres. Dios hizo grandes cosas a través de sus hijos y en este tiempo tampoco va a ser la excepción. Recuerde que la palabra del Señor dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La oración es muy importante. El Señor les dijo: esta clase, hay otra versión que dice, este género no sale si no es con ayuno y con oración. Dos cosas importantes: la oración y el ayuno. Vea usted cómo practicaban los siervos del Señor en Isaías 55, versículos 16 y 18. Cómo ellos practicaban la oración. El mismo Señor Jesucristo practicaba la oración. Dice entonces el rey David: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Oiga, y Él dice, oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Cuán importante es que nosotros practiquemos la oración. En los procesos de liberación, en los procesos de ministración, no solamente el que está orando por aquella vida es el responsable de estar sometiéndose al Señor en su tiempo de oración. Los que están siendo ministrados de igual manera tienen que tener una vida constante de oración. Y no solamente porque les estén orando, no solamente porque los estén ministrando. Esa debe de ser parte de nuestra vida como hijos del Señor, el tener un ritmo de oración. El salmista oraba por la tarde, oraba en la mañana, oraba al mediodía. Él practicaba la oración y tenía la fe que el Señor oía su voz, que el Señor dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Cuando se está orando, cuando alguien está pasando por esos procesos, precisamente es una batalla, es una guerra, que el malo se ha levantado contra su vida y no es para saludarlo, no, es para destruirlo. La misma Biblia dice que ese es el trabajo del enemigo, matar, robar y destruir, pero que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. En el Salmo 55 le voy a leer la palabra de Dios para todos. Pero yo rogaré, dice el salmista, a gritos la ayuda de Dios, y el Señor me salvará. Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. Él me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. Hoy nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra las obras del enemigo.
No es su papá, no es su mamá, no son sus hijos, no es su suegro, no es su suegra. Es el enemigo, no es su esposa ni su esposo. No, la obra del malo es la que se quiere estar moviendo. Pero si usted tiene una vida de oración constante, el mismo Señor Jesucristo les aconsejó a sus discípulos y les dijo: este género, este problema, esta dificultad no va a ceder si no es a través de ayuno y de oración. Hay personas que quieren orar hoy y ya mañana quieren tener la respuesta, y no estamos diciendo que eso no sea posible que acontezca, pero es importante que nosotros mantengamos esos ritmos de oración. Dice: rogaré y suplicaré a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Él me escuchará, dice. Él me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. El salmista habla y dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado contra mí. Mis enemigos se han levantado contra mí. Y dicen: no hay para él salvación en Dios. Hay situaciones que pareciera que así es, pero en realidad no es así. El Señor está con nosotros, y si estamos refugiándonos en el Señor y lo estamos buscando en una vida de oración constante, cuán importante es poder tener nosotros esa vida de oración y estar confiando plenamente en el Señor. Oró en la mañana, oró en la tarde, oró en la noche, oró ayer, ore hoy y ore mañana sin descansar, porque va a haber respuesta de parte del Señor. Dice Eclesiastés 4, versículo 9, el versículo 10 y el versículo 12: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Cómo iba Pedro y Juan? Iban dos a la hora de la oración. Dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Hermano, si usted está buscando el apoyo para que alguien ore por usted, eso es bueno. Dos son mejor que uno, dice la palabra, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, le levantará su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, oiga, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Busque ese apoyo, hermano. Busque ese apoyo. No camine solo, no llore solo, no pelee esta batalla solo. Busque el apoyo. Hay hermanos y hay hermanas de fe. Hay hermanos y hermanas de oración, hermano, que cuando le dicen a usted que van a estar orando por su vida, seguramente lo van a estar haciendo. Busque ese apoyo. La oración tiene poder. Mateo 18, versículo 19 y 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que dice su palabra. Usted que lo ha experimentado, usted que lo ha puesto en práctica, hermano, ha visto la mano del Señor. Aquí cuando se presenta alguna necesidad, fuimos enseñados a que se hacían cadenas de ayuno y oración, a veces de una semana, a veces de 2 semanas, a veces hasta de 21 días, 40 días, días de oración específicamente por algunos casos de liberación de estos, como es la epilepsia. Cualquier circunstancia, hermano y hermana, no se desanime. Busque el apoyo a través de la oración. Hay hermanos que a usted le aman, hay hermanos que a usted le aprecian, hay hermanos que usted sin saberlo están orando por su vida. No se desanime, tiene que salir adelante, porque Dios es fiel a su palabra. Donde dos se ponen de acuerdo y están orando conforme a la voluntad del Señor, la respuesta es segura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lucas 6 y versículo 12: en aquellos días él, está hablando del Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si alguien nos enseñó cuán importante la oración y fue el consejo que le dio a sus discípulos, es el mismo Señor Jesucristo. Se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
si alguien practicaba la oración y tenía una vida de oración, era nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros, amado hermano. Reitero esto, no solamente los que están orando son los responsables de tener una vida de oración. Usted necesita estar orando, usted necesita estar practicando la oración. Van a haber situaciones, hermano y hermana, que el mismo Señor se los dijo. Esta clase, este género no sale si no es con ayuno y con oración. ¿Cuánto tiempo está orando usted? ¿Está peleando usted esa buena batalla de la fe a través de la oración? Vea también Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estaban orando. Ellos no le dijeron: Señor, quítanos estos problemas, quítanos estas dificultades. Oiga lo que oraron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Cuán importante es hacer las oraciones correctas, hermano. En esos problemas aprendemos mucho. A veces ahí es donde nuestro orgullo, donde nuestra vanidad, donde nuestra autosuficiencia se quedan ahí, hermano, porque es el Señor el que nos tiene que enseñar de que usted y yo dependemos de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Todos dependemos de nuestro Padre Celestial. Ellos oraron. La iglesia primitiva practicaba la oración. El Señor Jesucristo practicaba la oración. Pedro y Juan, dice Hechos 3:1, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Yo sé que en su congregación hay servicios de oración. Hoy a través de estos medios estamos orando. Yo espero en Dios de que usted de verdad esté conectado, pero no conectado solamente cuando mencionan su nombre. No, hermano, a veces estamos conectados, pero con un ojo en la televisión y con el oído puesto ahí en la radio o bien ahí a la transmisión que se está dando. Si vamos a orar, hermano, hagámoslo. Clamemos al Señor, humillémonos delante de la presencia del Señor. Creo que todos los que hemos pasado esos momentos difíciles y esas adversidades, necesitamos encontrar esos momentos de oración donde clamamos a nuestro Padre Celestial de todo corazón y le pedimos que Él obre a través de nuestra oración, hermano y hermana. No es para retorcerle el brazo al Señor, es para poder entender cuál es el plan y cuál es el propósito del Señor. No es cuando nosotros oramos, le estamos diciendo a nuestro Dios que dependemos de Él y no de nuestras propias fuerzas. Si el Hijo de Dios practicaba la oración, ¿cuánto no más nosotros, amado hermano? Siendo el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, practicó la oración, hermano. ¿Cuánto no más nosotros debemos de estar clamándole al Señor? Si va en su vehículo, ore. Si está en los quehaceres de su casa, ore. Ahí donde usted se encuentra, ore. Si tiene la oportunidad en su trabajo, ore. Aprovechemos el tiempo para poder clamar al Dios que todo lo puede. Ese pasaje de la Biblia que usted y yo sabemos cuando dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Ha estado clamando de verdad? Nos hemos estado humillando lo suficiente para que el Dios de los cielos atienda nuestra oración. Hechos 3, versículo 1, en la traducción del lenguaje actual: un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. ¿A qué hora nosotros acostumbramos a orar, hermano?
¿A qué hora nosotros acostumbramos a orar? Hay muchas necesidades, aparte de la suya, hay muchas necesidades, hermano. Y de verdad es un privilegio el poder apoyarle en oración, pero es importante que usted también practique la oración. Señor, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este espíritu de epilepsia? Por su poca fe. Esta clase de género no sale sino es con ayuno y con oración. Quizá usted ha estado batallando, quizá usted ha estado luchando, pero quizá no nos hemos metido con el Señor como realmente tenemos que hacerlo. ¿Sabe usted que el ayunar es importante? El Señor le habló de la oración y le habló del ayuno. Los que hemos practicado el ayuno, los que practican el ayuno, hermano y hermana, saben del poder que se genera a través de ese ayuno. Isaías 58 y el versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El ayuno. Algunos tienen diferentes expresiones tal vez en cuanto a lo que es el ayuno. Dice que el significado básico del ayuno es la abstención completa o parcial de comida o bebida por un periodo de tiempo. No se trata solamente de aguantar hambre, se trata de humillarnos delante de la presencia del Señor, poder tener ese acercamiento delante de Él. Es muy importante que durante ese periodo de ayuno nosotros aprovechemos al máximo el tiempo para poder orar, para poder leer la palabra del Señor. Eso es muy importante. Si usted va a su trabajo, hay hermanos que por motivo tienen que ir a trabajar, pero debido a la situación que están pasando, disponen en su corazón a ayunar. Sabemos de hermanos que en su periodo de refacción o de almuerzo, lo que hacen es ir a leer la Biblia o ir a orar. Si está en su casa, excelente, aproveche al máximo el tiempo. Hermana, organícese. Si usted va a ayunar el día de mañana, organícese desde hoy para poder pasar el mayor tiempo posible delante de la presencia del Señor. El ayuno debe de ser un acto de humildad y sacrificio ante Dios. Un gesto que expresa lo mucho que necesitamos de Dios en nuestra vida. Es un acto de humillación donde yo voluntariamente me estoy absteniendo de comer o de beber algo. Yo mismo voluntariamente me estoy sometiendo a la voluntad de mi Padre Celestial. Dice, hermano, el ayuno bíblico es una arma espiritual que consiste en privarse o abstenerse voluntariamente de los alimentos con el único propósito de buscar la presencia del Señor. Los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de ser ministrados o bien ministrar, hemos experimentado el poder que se genera de parte de Dios, por supuesto, a través del ayuno. Esas cadenas se rompen, esas ataduras se rompen. Hermano, el Señor Jesucristo había estado en ayuno. Él practicó tanto la oración como practicó también el ayuno. Él también tenía fe. Cuando Él levantó sus manos y le dijo: Señor, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Hermanos, Él nunca se movió por querer moverse. Él nunca buscó su propia gloria. Él siempre buscó que el nombre del Padre viniese a ser glorificado a través de las obras y a través de los milagros que Él estaba haciendo. Mateo 4:2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Recuerde que fue el Espíritu Santo el que llevó al Señor al desierto. 40 días y 40 noches. El Señor estuvo practicando su ayuno. Usted debe de orar y pedirle al Señor la dirección, pero es usted el que lo tiene que hacer.
Hay hermanos que se han acostumbrado a que tiene que ser alguien en que les diga, dice que usted tiene que ayunar 3 días, dice que usted tiene que ayunar 7 días. Es usted el que tiene que ir con el Señor y decirle, Señor, ¿cuántos días de ayuno tengo que hacer delante de tu presencia? Si usted se puede apartar, pues gloria el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos de hermanos que en su propia casa han apartado un espacio, han apartado un lugar ahí específico para estudiar la Biblia, para orar y para ayunar. ¡Qué bendición y qué privilegio! ¿Cómo estamos practicando nosotros el ayuno? El Señor Jesucristo lo hizo. Oiga lo que dice Hechos 4 y el versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, las dos cosas van de la mano. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia primitiva, los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor Jesucristo practicaron la oración. La iglesia en su inicio practicó la oración. En el tiempo antiguo, dice Esdras 8:23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él, dice, nos fue propicio. Ayune con un propósito. Ellos ayunaron, dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Él nos fue propicio. Él nos fue propicio. Esdras ayunó específicamente por algo. Esdras ayunó específicamente por algo juntamente con el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor de que Dios fue propicio. El Señor atendió su oración. El Señor atendió su petición. El Señor atendió también al propósito de ese ayuno. Daniel capítulo 9 y el versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dígame usted quién fue Esdras. Dígame usted quién fue Daniel. Hombres que practicaron la oración y practicaron el ayuno. Ambas cosas van de la mano. Si por alguna razón, hermano, usted no puede, quizá por motivos de trabajo, qué sé yo, o no tiene un espacio respectivo, vaya a la iglesia, pida la llave, diga al hermano pastor o encargados, necesito orar, ya dispuse en mi corazón a hacer tantos días de ayuno y quiero que me den la oportunidad de hacerlo. Hemos tenido esas experiencias. Hay hermanos que piden y dicen, hermano, fíjese que voy a estar tantos días en oración, voy a estar en ayuno, si usted me puede apoyar, pues el propósito de mi oración es este, el propósito de mi ayuno es este. En Esther 4, versículo 15 al 17, podemos ver que Esther, Mardoqueo y las doncellas de Esther y el pueblo judío ayunaron 3 días, noche y día. Esa fue una dirección de parte del Señor. Usted quiere someterse a un ayuno con X propósito, hágalo, pero pídale al Señor, hermano, la dirección para poder hacer su ayuno. Yo recuerdo que en alguna oportunidad queríamos nosotros apoyar para poder ministrar liberación. Entonces dice el pastor, está bien, ayune 3 días, ayune los 3 días, ayune otros 3 días. Para no hacerle larga la historia, llegamos hasta 21 días. Si él me hubiera dicho ayune 21 días, quizás no lo hubiera hecho. Pero cada vez que llegaba 3, otros 3. Ya, ahora otros 3. Hermanos, y ahí estábamos buscando la dirección del Señor. Tiene que haber una dirección de parte de Dios y de una manera personal, cómo tiene que ser nuestro ayuno. Oiga, mire, escuche esto. Mateo 8. 14 y versículo 17, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra
con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es con la palabra del Señor. La suegra de Pedro, el Señor dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Tocó su mano y la fiebre le dejó. Una de las señales que dice la palabra del Señor, hermano y hermana, estas señales pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero hago énfasis en esto también. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el nombre de Jesús, la fe, la oración, el ayuno y con la palabra del Señor. No es que usted agarre a bibliazos a alguien para que la gente entienda. Es ministrar la palabra, es enviar la palabra del Señor. Hebreos 1:3 dice: y él, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Jeremías 23, versículo 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es el poder de su palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Es el poder de su palabra, es con la palabra, es con lo que está escrito en la palabra, es lo que yo estoy creyendo en el nombre del Señor Jesús. En el Salmo 107 y versículo 20 dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Proverbios 4, versículo 20 y 22 dice: no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque esta palabra son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Es el poder de la palabra. Recuerde que la palabra es Cristo mismo. Dice también, Primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Termino con esto. San Juan 6, versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese es el poder de la palabra del Señor. Recuerde, estas cosas tenemos que practicarlas. La fe, orar en el nombre del Señor Jesús, ordenarle a toda obra del enemigo que tiene que someterse al nombre del Señor Jesucristo. La oración constante y perseverante, el ayuno y el poder de su bendita palabra. El Señor le dijo a sus discípulos, por su poca fe, esta clase de género no sale si no es con ayuno y con oración. Le animo a que sigamos practicando la bendita palabra del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que el Señor le guarde. Gracias por su atención. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.